Saludos y bendiciones a todos mis hermanos, amigos que hoy me escuchan en esta nueva edición del servicio dominical de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico, en donde estamos edificando con la ayuda del Señor una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Y lo que dice Dios siempre debe ser lo más importante para todos nosotros. Les habla su pastor y amigo Jacobo Behomón. Y estoy agradecido a Dios por esta nueva oportunidad que me da de compartir con ustedes la bendita y siempre poderosa semilla de la palabra de Dios. Hoy, en este domingo especial, vamos a tener una celebración muy importante, y es el Día del Padre. Es lo que mundialmente se conoce en este domingo, segundo domingo del mes de junio, como la celebración para los padres. Y tan importante realmente porque la palabra de Dios habla acerca del rol, de la responsabilidad de nosotros como padres. Dice la palabra de Dios que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Así que aprender de Él, de nuestro Padre Celestial, es realmente lo más maravilloso y lo más influyente que nosotros podemos aprender para poder levantar a nuestras nuevas generaciones. Entonces quiero invitarles en especial a todos los padres, amigos, a los hijos que hoy me escuchan, para que aprendamos acerca de lo que Dios quiere decirnos en nuestra formación. Entonces, para esto les invito a que vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 4, desde el versículo 1, donde vamos a ver algunas cosas muy importantes y desde donde vamos a poder desarrollar algunos puntos que nos van a bendecir y estoy seguro que nos van a ayudar en nuestra labor y rol de padres. Vamos entonces al versículo 1 del capítulo 4 del libro de Proverbios, y dice lo siguiente: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Qué extraordinario ver el consejo de un padre sobre sus hijos, pero un padre que a su vez reconoce que él también fue hijo, que él también fue enseñado por su padre, y ahora le toca a él enseñar a sus hijos. Y esto es la imagen de lo que refleja el pensamiento generacional de Dios. Nos damos cuenta cómo Dios no solamente piensa en individuos, sino también piensa en naciones y generaciones. Y vamos a ver esto más adelante, de ver cómo el pensamiento de Dios se proyecta a lo largo del tiempo a través de la formación de los padres sobre los hijos. Entonces, vamos a comentar primero algunas cosas que son de consideración y de reflexión para todos nosotros. Siempre se ha dicho que los hijos son el reflejo de sus padres. De hecho, ahora a través de la genética podemos nosotros darnos cuenta cómo los hijos adquieren por medio de la transmisión de los genes las características tanto físicas como también características de maneras de ser, de actitudes y conductas de los padres hacia los hijos. Vemos nosotros como muchos de nuestros hijos son una fotocopia
de sus padres, a nivel de la apariencia, pero también a nivel de actitudes. A veces los hijos ya desde pequeños comienzan a parecerse a los padres, pero también en su manera de ser. Y esto realmente es algo extraordinario. Entendemos entonces cómo fue que Dios creó al hombre, pero cómo Dios le hizo para que toda la información fuera transmitida de una generación a otra. Por supuesto que no todo se transmite por vía genética, sino finalmente todo comienza a desarrollarse y complementarse por la formación adquirida o por el abandono que tengamos. Esto quiere decir que no solamente los aspectos buenos, sino también los malos pueden transmitirse de una generación a otra. Entonces, los hijos terminan muchas veces copiando de estos patrones. Y nosotros tenemos que entender por qué Dios nos enseña la responsabilidad a nosotros los padres sobre el cuidado y la formación de nuestros hijos. Y es en base a esto que vamos entonces a desarrollar cuatro aspectos importantes que como padres tenemos que tener en cuenta en cuanto a la formación de nuestros hijos, cómo así nos los enseña la palabra de Dios. Y sobre esto es que quiero entonces que podamos nosotros prestar mucha atención porque estoy seguro que estos consejos de oro que vienen de la palabra de Dios le van a ayudar a usted, así como me ayudan a mí, para nosotros poder levantar nuevas generaciones. Lo primero, mis hermanos, que quiero comentarles es que Dios nos dio la gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios y sus mandamientos. Para esto debemos vivir conforme a los principios de la Biblia como sacerdotes de nuestro hogar. Debemos ser modelos de obediencia y de carácter cristiano. Esto es muy importante para nosotros, hermanos, porque si nosotros no tenemos una relación permanente y constante de crecimiento y de transformación de Dios en nuestras vidas, será muy poco lo que realmente nosotros podamos transmitir a nuestros hijos, sobre todo en los aspectos espirituales, en los principios de vida que la palabra de Dios nos enseña. Nuestros hijos no solamente han de seguir la enseñanza por lo que nosotros le digamos, sino por la manera de vivir que nosotros podamos realmente reflejarles. Nuestros hijos van a quedar más impactados por la forma en que usted es y no solamente por lo que usted dice. Realmente para nuestros jóvenes, la integridad y la honestidad, la transparencia en la forma en la cual nosotros queremos inculcarle algo y ellos se den cuenta de que así lo estamos viviendo y practicando, va a ser de mucha influencia para ellos. Pero también todo lo contrario sucede. Sucede que también nuestros hijos terminan reflejando los malos hábitos, actitudes y comportamientos que le enseñamos. Y queremos disciplinarlos y queremos decirle que por aquí no, pero hay la incoherencia de lo que le estoy diciendo y de lo que estoy haciendo. Entonces, este primer principio lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, a partir del versículo 18, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, donde dice lo siguiente: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad, para que, mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados.
Vemos entonces cómo Dios instruye a los padres a que primero ellos tengan esa comunión con el Señor, a que las palabras, mandamientos, estatutos que Dios nos ha dado para nuestro bienestar, para nuestra bendición, nuestra prosperidad, estén grabadas en nuestro corazón, que estén realmente hechas carne dentro de nosotros, y que así cuando entonces nosotros las aprendamos, las guardemos, las practiquemos, entonces cuando nosotros debemos enseñar, el proceso de enseñanza no surge tan solo del conocimiento. El proceso de enseñanza que Dios habla en su palabra surge cuando el verdadero maestro es un modelo de integridad porque vive lo que enseña. Y esa es la mejor enseñanza, la que se practica, la que se modela a través del ejemplo. Entonces dice acá, habla de ellas con tus hijos, enséñalas a tus hijos, conversa en tu casa, cuando te levantes, cuando se acuesten, cuando vayas por el camino. Qué maravilloso es cuando los padres comprendemos que permanentemente estamos siendo la Biblia que nuestros hijos deben leer. Y así es como Dios nos está llamando en estos tiempos, mis hermanos. El segundo punto tiene que ver también mucho con esto, con esta gran responsabilidad que tenemos como padres. Y dice lo siguiente: ¿cuál es el mejor método dentro de la educación providencial de Dios para formar a nuestros hijos? ¿Cuál podría ser? Si hay algo, mis hermanos, que a mí durante años me ha llamado profundamente la atención dentro de la iglesia del Señor, es ver que familias utilizan diferentes métodos para formar a sus hijos. Veo que muchas veces lo que nosotros podemos compartir cuando estamos juntos públicamente es una manifestación del amor, es una manifestación del compañerismo, de la amistad que como creyentes debemos profesar los unos con los otros. Pero muchas veces cuando se habla del aspecto hogar y familia, formación, se convierte en algo privado, en algo silencioso, en algo donde quizás nadie tiene realmente derecho de entrar o de observar o de entender. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué, Señor? Si tú eres nuestro único Dios, si tú eres realmente, y a través de tu palabra, son la guía y el consejo únicas en las cuales todos debemos conducirnos en todas las áreas de nuestra vida, ¿por qué pensamos de manera distinta en el momento de criar a nuestros hijos? Porque unos padres utilizan una manera, porque otros padres utilizan otra, porque algunos conversan, porque algunos castigan, porque algunos reprimen, porque otros los dejan. Y yo me preguntaba eso, mis hermanos. Y creo que en este segundo punto es lo que quiero compartir con ustedes en lo que he podido entender en estos últimos tiempos. Creo que el mejor método, hermanos, que podemos enseñar, la forma en que podemos enseñar a nuestros hijos es razonando la palabra de Dios con ellos. Razonando las Escrituras, conocerán la verdad, que es Cristo, y las consecuencias de obedecerlas o no. El obedecer a la verdad les enseñará a vivir en libertad, formando así su autogobierno. O sea, voluntariamente deciden seguir y obedecer a Dios. De esta forma es que se comienza a construir el carácter y la conciencia como hijos de Dios. Nuestra meta siempre debe ser Cristo. Razonar la palabra de Dios, hermanos. Y esto es algo maravilloso. Y es algo que realmente nosotros no nos cuesta. La verdad es que nos cuesta razonar con otras personas. Es más fácil razonar con nosotros mismos. Es más fácil entrar en procesos reflexivos de meditación,
donde evaluamos, nos autoexaminamos, donde empezamos a pensar, a discernir lo que pueda estar pasando o las cosas que tenemos que hacer. Pero poder entrar en esos procesos con otra persona y más con nuestros hijos es algo que no solemos hacer todos. Pero es algo que la palabra de Dios nos enseña. Porque cuando leíamos en Deuteronomio, y estas cosas las enseñarás a tus hijos y conversarás de ellas. Entonces, se hace importante que nosotros como padres entendamos que los procesos mediante el cual comenzamos a indagar el por qué, el para qué, cómo, cuándo, dónde, cómo a través de hacernos preguntas y hacernos preguntas con nuestros hijos, podemos permitir que ellos comiencen a escudriñar, a razonar la palabra de Dios. Acordémonos, mis hermanos, que en todo este proceso el Espíritu Santo de Dios está interviniendo. El Espíritu Santo. De manera que cuando usted le está diciendo algo a su hijo y razona con ellos, el Espíritu Santo va a obrar de tal forma que la verdad se haga realidad dentro del corazón de nuestros hijos. Cristo es la verdad. Y la verdad, cuando la conocemos, dice la palabra, Juan capítulo 8, nos hará libres. Entonces es la verdad, o sea, Cristo, en la revelación del Espíritu Santo, que trae libertad a nuestros hijos, comenzando primeramente por nosotros. La verdad. Conoceréis la verdad. Pero qué maravilloso es esto, hermanos. Razonar la verdad. Yo recuerdo hace años, cuando mi hijo mayor, Gabriel, tendría quizás como unos 8 o 10 años, y recuerdo que yo siempre me sentaba con ellos. Siempre antes de acostarme, yo iba a su cuarto, estando Gabriel pequeño, después cuando nació Daniela, y siempre mis hermanos tenían la costumbre de orar sobre sus vidas, estando ya ellos dormidos. Oraba por ellos, pedía a Dios por sus vidas, oraba al Señor que se manifestara, que nos ayudara a mi esposa y a mí a poder ser padres ejemplares, modelos. Y sabemos que no es fácil, hermanos, en estos procesos de transformación que tenemos. Pero recuerdo, mis hermanos, que había una palabra que yo siempre les decía a ellos. Una palabra, y era: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo recuerdo, mis hermanos, que estas palabras comenzaron a hacer eco en la vida de mis hijos. Y era algo en lo cual yo me sentaba y razonaba con ellos, aún a pesar de su corta edad. Aún a pesar, porque quizás muchos padres dicen, bueno, pero ¿cómo les voy a enseñar si no me van a entender? Y allí hay un gran error, porque allí nosotros estamos obviando la intervención del Espíritu Santo. Por eso es que cuando el Espíritu de Dios interviene, aún las verdades y misterios son reveladas a pesar de que nuestros hijos aún estén en corta edad. Dice un momento determinado que Jesús se maravilló y dijo: te alabo, Padre del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, Dios revela a los que tienen un corazón de niño, un corazón claro, sincero, transparente. No podemos nosotros subestimar la obra del Espíritu Santo sobre nuestros hijos, pero aún más cuando ellos son de corta edad. Y yo recuerdo, mis hermanos, ver cómo mis hijos, en momentos en que enfrentaron pruebas y tentaciones en su colegio, en momentos de su vida, yo pude ver a mis hijos viendo cómo la palabra que había sido expuesta y razonada con ellos desde temprana edad
comenzaba a hacer efecto en sus vidas. Por supuesto, mis hermanos, también tuve otras experiencias que no fueron agradables, que no fueron beneficiosas. Y precisamente por mí, quizás por mi, de repente mi apartarme, mi descuido a la palabra de Dios. Así que, entonces, cuando nosotros razonamos con nuestros hijos la palabra de Dios, va a comenzar a formar en ellos el Espíritu de Dios va a comenzar a revelar y van a comenzar ellos a obedecer la palabra de Dios. Qué maravilloso es cuando ya nuestros hijos comienzan a obedecer por voluntad propia. Eso se llama autogobierno, donde ya no necesitan el estímulo de una imposición o una corrección para poder obedecer, sino que ya voluntariamente lo hacen porque han conocido a Dios. Y esa es la meta, hermanos. Cuando nuestros hijos tienen más autogobierno, menos gobierno externo o menos estímulo externo necesitarán para poder obedecer. Y con esa obediencia a la palabra es donde comienza a formarse el carácter y la conciencia cristiana como hijos de Dios. Por eso es que el hogar constituye el semillero de todos los futuros líderes que en el mundo deben haber, que la iglesia necesita en el hogar, en la impartición de la palabra de Dios sobre nuestros hijos por medio de padres responsables. Pues bien, mis hermanos, esto nos lleva entonces al tercer aspecto en este día. Y es muy interesante este aspecto porque dice lo siguiente: ahora bien, el uso de la razón con nuestros hijos ¿podría implicar también el castigo? Una pregunta muy importante. El castigo, un tema que se debate muchísimo, un tema que ya la propia palabra castigo tiene connotaciones negativas para la vida de muchos, por el mal ejemplo y el mal uso que se le ha dado. Pero la respuesta es sí, sí, hermanos, sí cuando sea necesario. Hablamos de que las decisiones generan consecuencias y no siempre nuestros hijos van a querer obedecer por medio de la razón. Es entonces donde debemos corregir y disciplinar como una expresión del amor de Dios. La corrección, mis hermanos, es algo que la palabra de Dios en muchos pasajes nos insta como padres a tener que utilizar si es necesario. Pero la corrección no debe ser vista nunca como el desahogo o la frustración de los padres. Nosotros no podemos castigar con violencia. Nosotros no podemos maltratar ni herir la personalidad de nuestros hijos. Nada nos da el derecho y la razón para poder nosotros ofender a nuestros hijos. Nada nos da el derecho y la razón, aun cuando nuestros hijos se hayan comportado de una forma equivocada o errónea con respecto a los principios de la palabra de Dios. Nada nos puede excusar para nosotros aplicar violencia por medio de un castigo. Nosotros, hermanos, lamentablemente a veces vemos cómo hay padres que descalifican a sus hijos, cómo les llaman con adjetivos inapropiados: tonto, inútil, no sirves para nada. Y todos estos descalificativos, hermanos, lo que hacen es crear heridas en el alma y en el corazón de nuestros hijos. Cosas por las cuales va creciendo una personalidad distorsionada, herida. Y es por eso que vemos nosotros cuando son adultos y vemos nosotros tantos hogares destrozados por la obra irresponsable de muchos padres de aplicar castigos crueles, castigos donde la verdad
y el amor estaban totalmente ausentes. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos insta a cómo debemos nosotros administrar la verdadera disciplina o castigo, que no es más que una extensión del amor de Dios sobre sus vidas. Dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama lo disciplina y lo castiga, pero la intención siempre está en su bien, en su formación. Nosotros, hermanos, debemos entender esto de forma muy clara e importante. Igualmente me he encontrado a lo largo del tiempo padres que no disciplinan a sus hijos, padres que al considerar la conducta equivocada, errónea, en rebeldía, la conducta muchas veces manifestando una desobediencia y no aplicar ningún correctivo lo suficientemente necesario para corregir esa conducta, y no un pañito caliente, y no como hizo en el pasaje de la palabra de Dios cuando habla de el sacerdote Elí, de cómo al ver la conducta equivocada de sus hijos, solamente los corregía de una manera muy superficial, siendo que Dios le desagradó esto de tal manera que lo echó del sacerdocio por no haber amonestado con la suficiente fuerza e intensidad como para que sus hijos realmente recapacitaran o en todo caso fueran quitados del lugar en que se encontraban. El castigo y la corrección, dice la palabra de Dios, y quiero leerles algunos proverbios, donde se muestra realmente la intención y por qué la necesidad del mismo. Dice Proverbios capítulo 23, desde el versículo 12. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Y fíjese que la palabra de Dios hasta habla de la vara de corrección. Una vara donde lo importante no es el instrumento en sí, sino quién lo administra, quién lo está utilizando y con qué propósito. Por eso que la palabra de Dios primero insta al Padre a tener una relación con Dios. Si un padre administra disciplina desde la sabiduría y el amor de Dios, va a ser totalmente diferente el efecto a quien lo haga desde su propio enojo, desde su intemperancia o desde simplemente un deseo de frustración. No es lo mismo. Aunque estemos hablando de castigo, quien lo administra no es lo mismo. Entonces, Dios nos insta a nosotros como padres a crecer en la instrucción, en la sabiduría, en el entendimiento, y entonces poder nosotros realmente ejercer la disciplina que sea necesaria. Dice Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Qué maravilloso, hermanos. La centralidad de la palabra de Dios. No son extremos. No es el extremo de la violencia, pero tampoco es el extremo de no hacer nada. Es la centralidad donde nos dice un consejo de oro. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Cuántos padres sufren? ¿Cuántos padres lloran? ¿Cuántos padres
sienten agonía, perturbación al considerar la conducta de sus hijos? ¿Cuántos padres sienten tristeza, dolor y sienten realmente profundamente la decepción de no haber hecho nada a tiempo, de no haber intervenido en el momento en que su hijo necesitaba a ese consejero, a ese padre a su lado, para enseñarle y aún para corregirle? Nosotros vemos el producto, mis hermanos, de una sociedad que cada vez más se desvanece, se autodestruye. Y cuando vemos la causa y el origen de esto, nos damos cuenta que está en el hogar, en la falta del hogar, en la falta de padres y madres piadosos, como dice la palabra del Señor. ¿Qué es levantar un hogar piadoso? ¿Qué es levantar un hogar en Cristo? Habla acá del muchacho consentido. El muchacho consentido. Yo sé que usted y yo quizás más de una vez hemos sido testigos de ver hasta niños que se tiran en el suelo delante de otras personas, pataleando con berrinche, insultando a sus padres, delante de todos. Y los padres riéndose, apenados, pero sin la autoridad espiritual y moral de corregir esas conductas, porque no lo hemos entendido. En la psicología, el castigo muchas veces se ve como un error. Pero la palabra de Dios, hermanos, que es el consejo supremo, nos dice y nos explica el por qué es necesario hacerlo. Hay un proverbio también que encontré que me ayudó mucho más a entender este tema, porque quizás la pregunta es ¿cuándo usar la vara? Yo recuerdo a mi papá habernos castigado muchas veces con una vara, pero literalmente era una vara de madera. ¿Y usted sabe qué? Nos dolió muchas veces, nos dolió, sí, pero ¿cómo se lo agradecemos? ¿Cómo le agradezco a mi papá el que en algunas oportunidades, porque no era siempre, pero en algunas oportunidades, cuando más estaba en nosotros la desobediencia y no había sensatez, ni forma ni manera en que pudiéramos entender la instrucción que se nos daba, mi papá hizo uso de esa vara? Recuerdo yo, mis hermanos, a varios de nuestros compañeros de niños, cuyos padres los conocíamos también, pero algunos de ellos murieron. Algunos de ellos cayeron en el mundo de las drogas, en el alcoholismo. Y doy gracias a Dios porque también nosotros tuvimos el riesgo de perdernos. También tuvimos el riesgo de habernos ido por malos caminos. Pero tuvimos a un Padre que nos corrigió y disciplinó en el momento oportuno y que nos ayudó a formar un carácter en el cual hoy en día nosotros ya de adultos, tomando lo bueno y desechando lo malo, pudimos entonces proseguir ahora formando a nuestros hijos. ¿Cuándo usar la vara? Quizás uno se preguntaría, ¿cuándo? Y Proverbios 10, versículo 13 dice algo muy interesante de cuándo usar la vara. Y dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Qué tremendo, mis hermanos, porque primero habla de la sabiduría, y es la primera instancia a la cual uno debe apelar, la sabiduría. Pero dice, mis hermanos, que la vara es para las espaldas de aquel que tiene falta de sabiduría o de
cordura. O sea, la prudencia, la discreción. Cuando hay falta de prudencia y discreción, dice, la vara es necesaria en esos momentos. Qué importante, mis hermanos, es poder nosotros entender el por qué el castigo administrado bajo los principios de Dios en el amor de Cristo van a ayudar a nuestros hijos a poder seguir por el camino correcto. La palabra de Dios lo dice y muchas veces lo hemos explicado y usted quizás lo conoce. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción implica disciplina, implica corrección, pero primeramente implica el razonar con nuestros hijos la palabra del Señor. Y por último, mis hermanos, como padres, aprendamos a pensar como piensa nuestro Padre Celestial. Él piensa en individuos, Él piensa en naciones, Él piensa en generaciones. De manera que ocúpate en construir tu hogar, construirlo bajo el sacerdocio que Dios te dio, como un legado espiritual que afectará no solo a tus hijos, a tu familia, sino también a nuestra nación y a las generaciones. Del hogar deben salir hijos con un alto sentido de libertad, de justicia, de compasión y de servicio para Dios. Qué tremendo, mis hermanos, que nosotros entendamos la forma en que Dios piensa. Porque Dios no solamente está pensando en lo individual, Dios parte desde lo individual, pero Dios está pensando más allá. Dios piensa en la familia, pero Dios piensa también más allá. Dios piensa en una nación y Dios piensa más allá. Dios piensa en generaciones. Así que lo que nosotros como padres estamos formando en nuestros hogares, mis hermanos, no solamente es pensando en nuestros hijos como individuos, sino también estamos proyectándonos hacia lo que ellos serán como instrumentos de justicia y de libertad para toda una nación, y lo que eso se multiplicará y se proyectará hacia nuestras generaciones. Quizá usted también podría decirme, pero hermano, ya mis hijos son grandes, ya mis hijos no viven conmigo, porque ciertamente la palabra de Dios nos enseña que en la niñez, en la adolescencia, son los momentos propicios para llevar a cabo nuestra formación. Pero ¿qué sucede con aquellos hijos que ya son mayores? O con aquellos padres que han llegado al Señor ya con hijos adultos, aún casados, siendo hasta abuelos. Yo le doy el consejo: hágase amigo de sus hijos. Hágase amigo de ellos. No deje de poder compartir, a pesar de la edad, a pesar de las experiencias de vida. No deje de orar, de clamar por ellos. Porque hay una promesa de Dios cuando Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta promesa aplica no solamente a los hijos cuando son de corta edad, pequeños, sino también a nuestros hijos que ya son adultos, a los que quizás en este momento ni siquiera le prestan atención o no muestran interés en conocer la palabra del Señor. Ore por sus hijos, clame a Dios por sus hijos. Dice la palabra que cuando Jesús iba camino al Calvario, estaban las mujeres de Jerusalén ahí llorando por Él. Al ver el sufrimiento, al ver toda aquella situación por la cual Jesús
estaba padeciendo. Dice que Jesús se volteó y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por ustedes, por sus hijos. Porque si al árbol verde le han hecho esto, ¿qué no harán a la rama seca? Así que yo le insto a que no dejemos de orar, no dejemos de clamar por nuestros hijos. La oración y el clamor de un padre sube delante de los ojos de Dios como algo muy especial. Sube al trono de la gracia como algo muy importante. Pero eso sí, clame desde un corazón quebrantado. Clame no con odio, no con rencor. Clame con un corazón arrepentido. Si usted comprendió de que hay cosas que quizá usted dejó de hacer o las hizo a su manera y usted se ha arrepentido de corazón, no deje de clamar por ellos y no deje de pedirle al Señor la oportunidad para compartir con sus hijos. No pierda esa oportunidad. Hágase amigo de ellos. Que sus hijos puedan encontrar en usted verdaderamente una persona que los entiende y los comprende. Muchas veces nuestros hijos encuentran a personas así fuera de la casa que dentro de la propia casa. Amigo que me escucha, hermana que me escuchas también en este momento, hazte amiga de tus hijos, hazte amigo de tus hijos. Ora por ellos, pelea la buena batalla por ellos. Dales el ejemplo. No importa si tu pasado, no importa tus errores de atrás. Es tiempo de darle algo nuevo, algo producto de lo que Dios te está enseñando. Y tú vas a ver que Dios es fiel para hacer cumplir su promesa de salvación, de sanidad, de libertad, aunque se encuentren en yugo de esclavitud. Tú vas a ver a tus hijos delante de Dios sirviéndoles, buscándole. Vas a ver cumplirse esa promesa, porque Dios es fiel, porque Dios ama a tus hijos, porque Dios tiene pensamientos de bien para ti y para tu casa, para tu familia. Así que no dejemos de insistir, porque Dios nos va a bendecir grandemente. Vamos a orar. Señor, gracias en este día. Gracias, Señor, por el maravilloso consejo de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la sabiduría que necesitamos para nuestra vida y en especial para formar, para desarrollar la vida de nuestros hijos. Padre, te agradecemos el que nos hayas permitido ser padres y ahora más que nunca que lo podamos hacer ahora en el conocimiento de tu palabra. Amado Dios, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Precioso y dulce Espíritu Santo, llénanos de ti, transfórmanos, renuévanos, cámbianos para ser instrumentos de verdad y de justicia para nuestros hijos, para nuestro hogar. Gracias, mi Señor. Gracias porque creemos, Padre, que tú tienes palabras para nosotros y para nuestras generaciones. Ayúdanos, mi Señor, te lo pedimos, y muchísimas gracias porque nos das esperanza de poder seguir adelante en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les bendigo y espero que este Día del Padre terminen compartiendo en la bendición, en la gracia, junto con sus seres queridos. Y para aquellos que tienen sus seres queridos, quizás lejos, en otros países, en otras latitudes, le pido al Señor que también traiga gran alegría a su corazón, con la esperanza de que pronto puedan volver a encontrarse.
Pero mis hermanos, les saludo, les amo, les bendigo, deseándoles a todos un feliz Día del Padre. Que Dios me los bendiga.